Ahora, para esta mañana queremos concentrarnos en la palabra viva de Dios y vamos a un texto, el que quiero que veamos, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. La pregunta podría ser hecha, ¿por qué la iglesia existe en el mundo? ¿Por qué es esta iglesia evangélica en la ciudad de León? ¿Por qué estamos tan preocupados por el ministerio de esta iglesia? ¿Por qué queremos expandir la iglesia, que crezca, que se edifique la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la dirección? Y la respuesta a ello se encuentra en una porción de las Escrituras que el apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y quiero leérselas. Y Luis va a leer 2 de Corintios 5, versículos 17 al 21. 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la afirmación de la misión de la iglesia en el mundo. Notarán ahí en el versículo 20 la palabra embajadores. Esa es una palabra muy, muy importante. Una palabra que define a la iglesia. Somos embajadores de Cristo. Es un término muy rico. Un embajador es una persona que se encuentra en una tierra extranjera, en una nación extranjera, que representa un poder a un gobierno extranjero, un mensajero, un representante. No tiene su propio mensaje, no tiene su propia autoridad. No tiene una autoridad propia, sino que más bien tiene la autoridad del monarca de su país, que es su hogar. Y tiene un mensaje que tiene que entregar en nombre del rey. Y un embajador es enviado por el rey para proclamar el mensaje del rey, el mensaje del gobernante o del soberano, que tiene el derecho de mandar al pueblo. Y dichas deberes en el pueblo, en el día de Pablo, eran muy común. Los gobernantes y reyes tenían embajadores que iban al pueblo y le daban al pueblo el mensaje del rey. En muchos casos era un rey que extendía su reino y ahora declaraba su voluntad al pueblo de su nuevo dominio. Esto es lo que somos, esto es lo que los creyentes somos, esto es lo que los verdaderos cristianos son. Somos embajadores. Venimos del Rey Celestial, de parte del Rey Celestial, del Reino Celestial. No tenemos un mensaje propio. Este no es un mensaje humano. Venimos a hablar en nombre del gran soberano mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Y su palabra es nuestro mensaje. Cuando llegas a la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, escucharás de Dios, de parte de Dios, escucharás el mensaje que el Rey quiere que se declare. No escucharás un mensaje tradicional, esto es de la tradición o de la filosofía. No escucharás un mensaje producido por inteligencia humana, no tiene que ver con el ingenio humano. Lo que es nuevo, Dios hablará, porque somos sus mensajeros, sus embajadores trayendo su mensaje. Tenemos el honor de proclamar su mensaje. Ahora, ¿cuál es su mensaje? ¿En qué consiste? Una palabra revela ese mensaje en este pasaje y aparece 5 veces. Como lo leía Luis
lo escucharon. Es la palabra reconciliarse o reconciliación. 5 veces esa palabra ha aparecido en este pasaje. En el versículo 18, reconcilió y reconciliación. En el versículo 19, reconciliando y reconciliación. En el versículo 20, reconciliaos. Claramente, ese es la enseñanza clave de este pasaje. Nuestro ministerio en esta ciudad y por todo el mundo, el ministerio de los embajadores de Jesucristo, es decirle a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. Esa es la gran noticia del Evangelio. El mensaje más importante que cualquier persona puede dar, el mensaje más importante que cualquier persona puede escuchar. No, tú puedes reconciliarte con Dios. Algunas veces cuando la gente me pregunta a qué me dedico, le puedo decir esto: mira, yo tengo un gran trabajo. Mi trabajo consiste en decirle a los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. ¿Estás interesado? Estaba en un vuelo, en un avión en Estados Unidos, y estaba sentado en el asiento de en medio, y junto a mí había un hombre que obviamente era árabe y tenía mi Biblia y estaba escribiendo, tomando algunas notas porque iba a hablar en una conferencia, y me veía y volteaba a verme y me veía y me veía. Y finalmente él dijo: disculpe, señor, ¿es esa una Biblia? Y le dije: sí, es una Biblia. Y me dijo: ¿le puedo hacer una pregunta? Me dijo: yo acabo de llegar a Estados Unidos, yo vengo de Irán. En mi país todo el mundo es del Islam, todo el mundo es musulmán. Solo hay una religión. Pero en Estados Unidos hay muchas religiones. Es muy confuso para mí. Entonces, por favor, señor, ¿podría usted decirme cuál es la diferencia entre un católico, un protestante y un bautista? Y no sé por qué le escogió a los bautistas. Entonces le dije: claro. Entonces le expliqué el sistema externo, la religión externa sacramental, religiosa, ritualista, y después la reforma protestante y la recuperación del verdadero evangelio, y como una persona en Cristo solamente, por gracia solamente, por fe únicamente podía reconciliarse, y coloqué a los bautistas en la categoría apropiada. Y esto abrió la puerta para mí. Entonces le dije: ¿le puedo hacer una pregunta, señor? Claro. Y le dije, y yo conocía la respuesta, pero quería oírla de él. Y yo le pregunté: ¿acaso los musulmanes pecan? Oh, sí. Y le dije: ¿tienes muchos pecados? Muchos pecados. Tenemos tantos pecados que ni siquiera conozco todos los pecados. Y le dije: disculpe, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Usted los comete? Todo el tiempo. ¿Y qué es lo que Allah piensa acerca de que usted peque todo el tiempo? Le pregunté. Es muy malo. Él dijo: yo podría irme al infierno para siempre. ¿Hay un infierno en el Islam? Yo podría irme al infierno para siempre. Y le dije: ¿por qué no deja usted de pecar? Le dije: no puedo. De hecho, estoy volando hacia Texas en este momento para pecar más. Le dije: ¿qué? Sí, conocí una muchacha cuando estaba emigrando a Estados Unidos y planeamos pecar más. Fue bastante honesto, la verdad. Y después dijo lo siguiente: yo espero que el Dios, Al-Ilah, ese es el verdadero título, Al-Ilah,
Yo espero que el Dios me perdone a mí. Entonces le dije, no te va a perdonar. No te va a perdonar. ¿Por qué te va a perdonar? ¿Quién eres? ¿Por qué debe perdonarte Él? ¿Qué obligación tiene? Y me repitió lo mismo, espero que el Dios me perdone. No hay perdón en el Islam. No hay arrepentimiento. No hay salvación. La única manera en la que puedes llegar al cielo, con toda seguridad, es ser un mártir en un yihad. Entonces le dije, ¿puedo presentarte unas buenas noticias? ¿Darte unas buenas noticias? Podrías ser perdonado. Y tú puedes ser reconciliado, te puedes reconciliar con Dios. Y me dijo, ¿cómo? Y le presenté el Evangelio. Aquí es llamada la palabra de la reconciliación. Ahora, y le expliqué todo el Evangelio a este hombre, y el hombre me dio su dirección, le envié algunos materiales. Nunca escuché de él otra vez, pero creo que pude haber afectado un poco su fin de semana. A eso me dedico. Le digo a la gente que puede reconciliarse con Dios. Estaba volando en otra ocasión en Estados Unidos y se sentó un hombre a mi lado en el avión. Este era un músico de rock lleno de tatuajes y de perforaciones. Se veía bastante raro el hombre. Y le dije, yo le digo a la gente que se puede reconciliar con Dios. ¿Estás interesado? Se puso de pie y se fue. Acabamos de despegar de Nueva York. Nunca más lo volví a ver en un vuelo de 5 horas. Entonces, algunas veces los aleja, pero siempre es la verdad. Siempre es lo que hacemos. ¿Por qué esta iglesia existe en esta ciudad? Para decirle a los pecadores que pueden reconciliarse con un Dios santo, el Dios mismo que ellos ofenden por sus pecados diariamente. Si son tan amables en notar que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que hacemos. Versículo 18 y versículo 19. El ministerio de reconciliación está basado en la obra, el mensaje de reconciliación. Esta es la razón por la que es llamada el Evangelio, porque estas son buenas noticias. Los pecadores culpables pueden ser reconciliados con el Dios Santo a quien continuamente ofenden. Quiero darles varias cosas en las que pueden pensar con respecto al mensaje de la reconciliación. Muy bien. Número 1. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios. Esto es tan importante de entender. Regresemos al versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué es esto? Las cosas en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas nuevas que vienen en la salvación, regeneración, nuevo nacimiento, redención, conversión, todas esas cosas nuevas son de Dios. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Esto es repetido. Observe el versículo 19. Es Dios quien estaba en Cristo reconciliando. Versículo 20. Es Dios haciendo una apelación, rogando por medio de nosotros. Permítame decirte algo. Un Dios que se reconcilia, un Dios que busca reconciliarse, que por naturaleza busca y salva pecadores. Esto es algo que no se conoce en la religión. Esto no se conoce, es desconocido en la religión. Puedes tomar la historia de la religión
y lo he estudiado a lo largo de los años, y puedes ver y analizar todas las deidades que se han manufacturado por los hombres y los demonios, y prácticamente cruzan un espectro a lo largo de un espectro que va de lo indiferente a lo hostil, y todos los puntos que se encuentran en medio de estos dos extremos. Pero nunca encontrarás fuera de las Escrituras, de la Biblia, un Dios que por naturaleza es un Dios perdonador, amoroso, reconciliador. Encontrarás a dioses de indiferencia, como en el Antiguo Testamento, la ilustración de Elías en el Monte Carmelo. Y Elías le dice a los profetas de Baal: vamos a tener una competencia, un concurso, vamos a ver quién es Dios. Vamos a hacer un altar y veamos quién envía fuego. Ustedes oren a Baal y yo oraré al Dios verdadero y veremos quién responde. Y los profetas de Baal comienzan a orar. Y claro que Baal no existe. No hay un Dios, hay una fuerza demoníaca que prácticamente está siendo el que representa al Dios Baal, pero nada sucede. ¿Y qué es lo que Elías dice? Quizás tu Dios está durmiendo, quizás está de vacaciones. Eso es indiferencia. Realmente no se preocupa por ti, no le preocupa tus oraciones. Eso es algo típico de los dioses, que francamente es Alá, impenetrable, intocable, indiferente, no interesado. El espectro prácticamente llega al otro polo en la religión, a la hostilidad. Regresemos a Israel una vez más. Digamos que tú adorabas a Moloch o Molech. Moloch estaba enojado con la gente todo el tiempo, de acuerdo a ese sistema religioso, y la única manera en la que podías hacer que Moloch estuviera en paz contigo, lo apaciguaras, era tomar a tu bebé y quemar a tu bebé matándolo en un altar. Y entonces podías apaciguar a Moloch. Él demandaba un sacrificio de infantes. En la historia de las religiones del mundo tienes a dioses desinteresados, apáticos, indiferentes, y tienes a deidades hostiles, crueles, homicidas y todo tipo de cosas en medio de estos dos polos, pero nunca, si estudias la historia de las religiones del mundo, nunca encontrarás a un Dios hecho por los hombres o los demonios que por naturaleza es un Dios amoroso, misericordioso, que busca reconciliarse. Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia celebra el hecho de que Dios es un Dios salvador. Y yo sé que lo que los críticos han dicho, bueno, ¿qué hay acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué hay acerca del Dios del Antiguo Testamento que le dice a los israelitas que aplasten a los cananeos? ¿Qué hay acerca del Dios que ahoga al ejército egipcio? ¿Qué hay acerca del Dios que abre el suelo y se traga a la gente? ¿Y qué hay acerca del Dios que cuando unos jóvenes dicen, oh, calvo, un profeta envía osos del bosque para despedazarlos? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios quita la vida? ¿Qué tipo de Dios ahoga al mundo entero en el diluvio? Un Dios justo. Pero ¿recuerdas que antes del diluvio, durante 120 años, Noé fue un predicador de justicia, diciéndole a ese mundo entero que podía reconciliarse con Dios si confiaban
en Él y lo rechazaron. Puedes ver el Antiguo Testamento de una manera diferente. La pregunta no es ¿por qué tantas personas murieron? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué alguien vivió? ¿Por qué una persona vivió? ¿Cómo es posible que aún antes del diluvio? ¿Cuánto tiempo vivieron? Tanto como 900 años. Bastante tiempo. Como puedes ver, la pregunta no es ¿por qué la gente murió? ¿Por qué la gente pereció? La pregunta es ¿por qué vivieron? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ninguno de nosotros merece vivir. Salimos del vientre siendo pecadores. Somos pecadores desde el momento de la concepción misma. Dios tenía todo el derecho de quitarnos nuestra vida. Pero los pecadores viven y florecen. Y están por todos lados a nuestro alrededor. Y disfrutan de la vida. Y les encanta una buena comida. Les encanta un hermoso día, disfrutar de un hermoso día y disfrutar de una hermosa caminata. Y les encanta el entretenimiento y la aventura y se enamoran, se casan, tienen hijos, nietos, tienen dinero y son prósperos. Disfrutan de lo mejor de la vida. ¿Por qué? Porque Dios, por naturaleza, es un Dios paciente, amable, perdonador. Y su amabilidad, su benignidad, Romanos 2 nos dice, es para guiarlos al arrepentimiento. Esto es a lo que Pablo se refería en 1 Timoteo 4:2 cuando dijo, Dios es el Salvador de todos los hombres. Dios es el Salvador de todos los hombres, es mayormente o especialmente los que creen. ¿Qué es esto? Sabemos que es el Salvador de aquellos que creen en un sentido eterno y espiritual, pero ¿cómo es posible que Él sea el Salvador de todos los hombres? ¿Cómo es eso posible en este sentido? Él es el Salvador de todos los hombres en un sentido físico y temporal. Tú sabes que Dios es un Salvador porque no le da a los pecadores lo que merecen cuando lo merecen. Es la salvación está desplegada en el hecho de que los pecadores viven en el sentido físico, en el sentido terrenal. Él está diciéndoles, yo soy un Dios que es paciente, amable y dispuesto a perdonar y reconciliarme. Nunca podremos hacer algo para poder diseñar un plan y de esta manera reconciliarnos con Dios. Él es el que fue ofendido. Él es la parte ofendida. Tiene que ser en sus términos que la reconciliación venga, se lleve a cabo. Esta no es una reconciliación como la que pensamos en el mundo, en la que alguien nos ofende, nosotros lo ofendemos y hay una terrible separación y tenemos que reconciliarnos porque ambos pecamos. No es en este caso. Dios es absolutamente santo, es absolutamente perfecto, siempre ha hecho lo que está bien. Nosotros hemos sido la parte ofensora. Y solo Dios puede establecer los términos para reconciliarnos con Él. Esta es la verdad más grande de todas las verdades en las Escrituras, que el pecador puede reconciliarse con Dios. Esta es la voluntad de Dios, a tal grado que Él llora por aquellos pecadores que rechazan ese privilegio. No hay un retrato tan dramático como Dios siendo un reconciliador, como la historia del hijo pródigo, quien dejó a su padre y se llevó su fortuna y se fue a un país extranjero y se burló de su padre, lo avergonzó, trajo reproche en contra de su familia, desperdició su herencia entera en prostitutas, nos dice la Biblia, terminó sin dinero, con hambre, tratando de comer el alimento de los cerdos. En la cultura del Medio Oriente en ese entonces,
Ese hijo debería haber sido olvidado, expulsado, quitado de la familia para que nunca, nunca fuera restaurado por la vergüenza tan inmensa que le había traído a su padre. Pero un día regresó y entró y se dirigía hacia la villa, oliendo como los cerdos con quien estaba viviendo, muriéndose de hambre, sin recursos, regresando a su padre. ¿Y cuál fue la actitud de su padre? Jesús dice que su padre aún estaba, más bien que cuando aún estaba lejos lo vio su padre y corrió. El padre corrió. Un hombre noble en el Medio Oriente no corre. No en ese entonces y tampoco hoy en día, porque la túnica baja hasta el piso y mostrar sus piernas es una muestra de vergüenza. Se mueven con cuidado, con elegancia. Este hombre se levantó la túnica y corrió, y por lo tanto a los ojos de todos los que lo vieron trajo vergüenza sobre sí mismo. Y cuando llegó ese niño, se echó sobre su cuello y le besó por toda la cabeza, le puso un anillo en su dedo y le puso calzado y lo cubrió con su propia túnica. Ese hombre retrata a Dios abrazando a un pecador para reconciliar a ese pecador. No hay un retrato más hermoso en la Biblia de Dios como un Dios reconciliador. La reconciliación es por la voluntad de Dios. Número 2. Es por el acto del perdón. Es por el acto del perdón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Si vas al versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. ¡Wow! Ahí está todo. La única manera en la que podemos reconciliarnos con un Dios absolutamente santo, que no puede tolerar el pecado, que no puede ver la iniquidad. La única manera posible es si Él perdona al pecador, si Él nos perdona. ¿Puede perdonarnos? Esa es la pregunta. Romanos 4:8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta en contra de él. Salmo 32:2. Bienaventurado es el hombre cuyos pecados no son contados en contra de él. Y aquí están las noticias más gloriosas de todos. Dios es un Dios reconciliador por naturaleza. Su naturaleza consiste en reconciliar a pecadores y para hacer ello está dispuesto a perdonarles todos sus pecados. Le dije a ese árabe ese día en el avión, hay una manera en la que el Dios verdadero te perdonará todo pecado que jamás has cometido, todo pecado que cometerás, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es su naturaleza. Eso es lo que está dispuesto a hacer. Esa es la única esperanza de reconciliación. Y ustedes entienden eso, aún en un sentido humano. La única manera en la que la gente que tiene una enemistad es mediante el perdón. Cuando hay finalmente una separación en una relación de matrimonio, cualquier otro tipo de relación, en últimas se debe a que no hay perdón. En últimas, esto es lo que finalmente separa toda relación que es separada o rota. En el caso de Dios, el perdón está disponible. Es posible. Piensa en ello en estos términos. Es posible para ti. Es posible que el registro de tu pecado sea borrado de manera total delante de Dios. Él dijo: no me acordaré más de tus pecados. Alejaré tu pecado tan lejos como esté el oriente del occidente. Eso es la infinidad, el infinito, una línea infinita. Echaré tus pecados, dijo él, en las profundidades del mar más profundo y no me acordaré más de ellos. Este es perdón
completo. Ese es el mensaje que tenemos para toda persona. Puedes reconciliarte con Dios. Dios busca como el reconciliador, reconciliarse contigo el pecador. ¿Cómo lo puede hacer? Él está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Ese es nuestro mensaje. Ese es el mensaje bíblico. Hay un tercer punto. ¿Cómo sucede esto? Por la voluntad de Dios, por el acto del perdón y por el medio de la fe. ¿Qué hacemos? Observa el versículo 20. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Él está dispuesto? Él ha establecido la reconciliación. Él está dispuesto a perdonar. Si vienes a Él, Él no te va a rechazar. Él te perdonará. Pero tienes que venir. ¿Cómo vienes? ¿A través de la iglesia? ¿A través de una ceremonia? ¿A través de un ritual? No. A través del arrepentimiento. El Nuevo Testamento es tan claro en esto. Arrepentíos, arrepentíos. Eso quiere decir dejar tu pecado, odiar tu pecado, darle la espalda a tu pecado, decir, quiero dejar mi pecado, ponerlo atrás. Lloro por mi pecado y te pido, Señor, que perdones mi pecado por fe. Le rogamos a la gente que se reconcilien. Y realmente cuando le rogamos a la gente es Dios rogando a través de nosotros, de acuerdo al versículo 20. Llamamos a la gente a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para que se reconcilien con Dios. Esta no es una ceremonia, no es un ritual, no es un proceso. Este es un acto de fe penitente. Y hay tanto que podría decirse acerca de eso, obviamente. Pero ese es lo difícil. Esta es la parte difícil porque los pecadores no quieren dejar su pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Lucas 4 fue a su propia ciudad, ahí en su pueblo Nazaret? Había estado fuera, creció allí, 30 años de su vida en esencia. Todo el mundo lo conocía, no tenía pecado, era un joven perfecto, un niño perfecto, perfecto su vida entera. Ese fue su ciudad, una villa, un pueblo pequeño llamado Nazaret, y regresó. Después de que comenzó su ministerio, a la edad de 30 años, él llegó al pueblo, entró a la sinagoga en la que había crecido, todo el mundo lo conocía, su familia extendida, sus amigos, vecinos. Se puso de pie y les declaró, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Y dijo, he venido a predicar las buenas nuevas de salvación a ustedes. Y después dijo lo siguiente, citando Isaías 61, las buenas nuevas son únicamente para los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Ca buồn mà cất lời không lên, người đi mất mà nhất thời không quên. Lòng u tối dù đất trời không đêm, kể từ khi sống lấy lất đời không em. Đầu quay cuồng trong hơi men, đưa chân về nơi quen, dấu vết chẳng hề phai. Và rồi chợt nhận ra và vô tình khơi thêm ký ức bung lơi êm mà đã từng kể vai và ngồi. Chẳng cần thiết phải viết nên sử sách mà lại phải nếm trải chuyện não nề. Chẳng thể biết thời tiết đẹp như tranh, thực ra là đằng xa có một cơn bão về. Chẳng cần mơ hay chờ đến vạn kiếp để ta được cạn tiếp cho hết tiền giao bôi. Rồi chẳng thể nỡ để vỡ mười nhân duyên nên ta chỉ khấn nguyện trọn đời này chung lối thôi. Những kẻ si mê tới điên thường mơ tưởng tới thiên đường yêu nương được tô điểm, nhưng hận tạo hóa tuyệt nhiên có ai đành bên em thành anh đài. Tình ta như hồ điệp vẫn mãi giữ riêng đây về giây phút khắc sâu. Chẳng yêu em mà từng chút mắc câu sầu hun hút khuất sau vẻ nét bút chắc đau hạnh phúc đâu cần chưa cho phút bắt đầu. Nhớ đến cái lúc còn gió sương vơi đầy, nhớ hình bóng người nào đó vương nơi này. Trong vẻ khoảnh khắc mong có được đôi tay ấy cố lau đi bờ mi khi nào thường hơi cay. Xa một người và bước qua cuộc đời không phải xa đi vĩnh viễn mà chúng ta chỉ tạm chịu lấy. Eso es lo que dijo. Él dijo, vengan a los pobres, aquellos que están en cautividad, en esclavitud, aquellos que están ciegos, aquellos que están oprimidos.
¿De qué estaba hablando aquí? No está hablando de algún tipo de estatus social. Él está diciendo, vengo a aquellos que saben que están en una posición de pobreza espiritual, que no le pueden ofrecer nada a Dios, que están en esclavitud espiritual, que son prisioneros espirituales y espiritualmente ciegos. Y a los judíos no les gustó escuchar esto. Aún sus propios amigos no les gustó escuchar esto. Se veían a sí mismos como justos, santos y nobles y buenos y religiosos. Esa es la parte más difícil del mensaje, que el pecador se ve a sí mismo la manera en la que realmente es. Un prisionero espiritualmente ciego que se dirige al juicio. Y la gente en su propia villa, en su propio pueblo, trataron de aventarlo por ese risco y matarlo. Trataron de asesinarlo. El profeta que ellos conocían. ¿Por qué? Porque les dijo que eran pecadores y no justos. Y eran los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Y no había esperanza para ellos, a menos de que reconocieran eso. Y les dijo, ustedes simplemente son como sus ancestros, iguales. Y los llevó de regreso al Antiguo Testamento. Y les dijo, el profeta vino en el pasado, y no podía hacer nada con sus padres tampoco, con sus ancestros, debido a su incredulidad y su impenitencia. Entonces fue con el enemigo. Él fue con el enemigo y le dio dos ejemplos de esto. Elías, y les dijo, ustedes son iguales. Cuando le rogamos a los pecadores, estamos rogándoles porque es muy, muy difícil admitir que eres un pecador y estar dispuesto a volverte de tu pecado y dejarlo y confiar en el perdón completo de Dios. Dejar tu pecado atrás. Jesús contó dos historias que ilustraron. Hubo un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo para comprar esa perla. Hubo un hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro que encontró en el campo. Ese es un retrato de la salvación en ilustración. Entregas todo lo que tienes por la perla de gran precio. La perla invaluable, el tesoro invaluable. ¿Y qué es lo que estás entregando? Tu vida de pecado. La reconciliación es por la voluntad de Dios, por el acto del perdón, por el medio de la fe arrepentida. Y un punto final, y este es el importante. ¿Cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo Él puede hacer esto? Porque si Dios es santo, y si Dios es justo, es recto, ¿cómo Él puede simplemente perdonar? Digamos que Dios es un juez en una corte, y un criminal entra a la corte, y el criminal dice, mire, yo confieso, yo maté a todas esas personas, yo los maté prácticamente en un asesinato a sangre fría, yo lo confieso, lo siento mucho, lo confieso. ¿Qué sucede? Si el juez le dice, gracias por su confesión, está perdonado, absuelto, se acabó el juicio. No sería un juez por mucho tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad del juez? Mantener en alto la ley. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Pablo presenta esta pregunta de esta manera en Romanos. ¿Cómo puede Dios ser justo y el justificador de pecadores? ¿Entienden eso? ¿Cómo puede Él ser santo y al mismo tiempo perdonar a pecadores? ¿Cómo puede Él? Say anh thường hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối khoảnh khắc
về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù. Él, ¿cómo puede él ver el pecado siendo él tan santo y odiarlo tanto y al mismo tiempo verlo de una manera, minimizarlo al perdonarlo? Esa gran pregunta, ese dilema, te lleva al corazón del Evangelio. Versículo 21. 15 palabras en el griego que definen el Evangelio en los términos más poderosos posibles. Aquí encontramos cómo es posible que Dios pueda perdonar y al mismo tiempo continuar siendo justo. Aquí está. Al que no, este es Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es esa persona que no conoció pecado? Jesucristo no conoció pecado. Solo tienes una persona de aquí donde escoger. El Hijo de Dios sin pecado. Dios lo hizo al que no conoció pecado. Dios lo hizo por nosotros pecado. Ahora, aquí está el cuarto punto. La reconciliación es por la voluntad de Dios, por el acto del perdón, por el medio de la fe y escucha, y por la obra de sustitución. Esta es una gran obra. Esta es la palabra de la reforma. Este es lo que disparó la reforma, el gatillo que la echó a andar. Dios hizo al que no conoció pecado, al que no pecó, lo hizo pecado por nosotros. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, algunas personas dicen que Jesús en la cruz se convirtió en un pecador. Eso es blasfemia. Él fue un cordero sin mancha, sin pecado. Y esa es la razón por la cual clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? No hay por qué, si Él es culpable. Él es el santo, justo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores, cordero sin mancha. Él es tan perfecto en la cruz como siempre lo ha sido, antes y después, eternamente. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Que Dios lo hizo pecado. Escucha con atención, en este sentido únicamente. Dios trató a Jesús como si Él personalmente hubiera cometido todo pecado jamás cometido por toda persona que creería, aunque Él no cometió ni uno de ellos. Eso es sustitución. Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido personalmente todo pecado jamás cometido por toda persona que creería. Y Dios castigó a Cristo por todos esos pecados. Eso es lo que quiere decir que Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. Como Pedro lo expresó, o como Pablo lo expresó, Él se convirtió en una maldición por nosotros. Piensa en esto de la siguiente manera. En la cruz, Dios castigó a Jesús por pecadores en su lugar. Eso es sustitución. Nuestros pecados fueron imputados en Él y Él fue castigado por ellos. Ahora, permíteme decirte algo fascinante de esto. Los pecadores mueren,
fuera de la salvación y pasan una eternidad de tormento en el infierno, para siempre en el infierno, y un pecador que está ahí para siempre en el infierno, toda la eternidad en el infierno, nunca paga sus pecados. Todos los pecadores en el infierno, en toda la eternidad, nunca terminan de pagar la deuda. ¿Cómo es posible que Jesús, en la cruz, en un día, 3 horas de oscuridad, de tinieblas, pagó de manera total los castigos eternos de todos los que creerían en Él? Aquí está la respuesta. Porque Él era una persona infinita. Él podía absorber castigo infinito. Dios es justo. Todo pecado jamás cometido será castigado. Todo pecado. Sea que el pecador será castigado o Cristo habrá llevado el castigo del pecador. Ningún pecado queda sin ser castigado. Eso no es todo. Eso sería suficiente en un sentido, pero hay más. Observa el resto del versículo. El resto del versículo dice lo siguiente: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el otro lado de esta verdad. Y esto es igualmente profundo. En la cruz, Cristo trata a Jesús, más bien Dios trata a Jesús como si hubiera vivido nuestras vidas. Y ahora nos trata como si hubiéramos vivido su vida. Esa es la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, a favor nuestro. Dios le imputa nuestro pecado a Él en la cruz y después imputa o nos acredita su justicia a nosotros. Dios lo trató como si viviera tu vida, como si hubiera vivido tu vida, y ahora te trata a ti como si tú vivieras su vida. Tú estás en Cristo. Yo solía pensar, ¿por qué Jesús tuvo que vivir 33 años? Si yo hubiera sido Dios, le hubiera dicho, mira, tenemos que tener un sacrificio para el pecado. Le hubiera dicho a su hijo, ¿podrías ir y morir? Solo necesito que estés ahí para el fin de semana. Mira, baja el viernes, muere y resucitas el domingo y puedes estar de regreso por acá el lunes. ¿Por qué 30 años? 33. ¿Por qué? 30 años de oscuridad. No sabemos nada de ellos, excepto esto. Fue una vida completa desde la infancia hasta la edad adulta, sin pecado. Jesús dijo lo siguiente: yo debo cumplir toda justicia. ¿Por qué tuvo que vivir de esa manera? ¿Para qué? Esa vida perfecta pudiera ser acreditada a tu cuenta. Él murió, tu muerte, tú vives su vida. Cuando vienes delante de Dios, no habrá condenación, porque será como si tú vivieras la vida perfecta de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas. Esta es la razón por la que existimos. Esta es nuestra misión. El mensaje
de la reconciliación con Dios. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo juntos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta gloriosa palabra de reconciliación, las buenas nuevas del Evangelio. Gracias por Cristo, quien se convirtió en pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que no haya alguien aquí que le dé la espalda a esto por el amor al pecado, por el amor a la iniquidad. Señor, que tu Espíritu Santo ruegue al pecador que se vuelva de su pecado, lo deje y se entregue a Cristo y que tú coloques este mensaje en el corazón de esta gran iglesia, en esta gran ciudad, en esta gran nación, y que el mensaje de la reconciliación salga de estos embajadores de Cristo, no solo en esta ciudad y este país, sino alrededor del mundo, para que Jesús sea exaltado y que tú, oh Dios, puedas ser agradado, porque no te agradas, no quieres la muerte del impío. Por tu gloria, para tu gloria oramos estas cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.